Saludos cordiales, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que tiene repercusión con todos. Y bueno, pues recordemos uno de los puntos interesantes o de los puntos importantes que tenemos en esta vida, que hay dos cosas de las cuales no nos podemos escapar, que son la muerte y los impuestos. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de la segunda parte de la declaración anual de las personas físicas, y para ello tenemos a dos expertazos, dos conocedores de la materia, dos personajes que nos van a platicar muy ampliamente de este tema, y me permitiré presentarlos para entrar luego con lo que tenemos que abordar. Y bueno, pues le damos la cordial bienvenida al contador público y auditor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que agradecemos muchísimo que haya hecho el esfuerzo el día de hoy, día un poquito complicado. Maestro en administración igual por la UAP, maestro en impuestos por la UAP, especialista en el área de fiscal, director de estrategia intelectual global, por ahí en redes sociales seguramente ya lo han visto. El maestro contador Rubén Félix Vallejo Calderón, mil gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias Abraham por la invitación, gracias Adam por estar aquí, vamos Gracias, a estar platicando muy a gusto. El fin justifica los miedos y bueno, pasar casetas en un paro nacional de transportistas es tremendo, pero aquí estamos con todo el gusto. Qué bueno que lo lograste, maestro, y gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues también a nuestro otro experto, el licenciado en Contaduría, Adán López Bucio, que él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, así azul y oro, como corresponde, catedrático en nuestra Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, asesor independiente y amplio conocedor de estos temas, gran experiencia. Ahorita nos decía ahí como unos 30, ¿cuántos años? 32 años. 32 años. Ya, ahora sí que como dicen algunos rumbos de esta ciudad, ya se la saben. Entonces, bueno, pues bienvenido, maestro, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Buen día, Abraham, maestro Félix, un gusto estar con ustedes. Hombre, un placer. Y bueno, pues a nuestros amigos, recuerden que tenemos un numerito por aquí en la pantalla donde les, pues haremos una pregunta, y más adelante que nos hagan favor de contestarla correctamente, bueno, pues se harán acreedores a poder obtener una suscripción en la revista. Estén atentos, tengan pluma y papel para que, bueno, pues ahorita nuestros expertos les hagan la pregunta y estemos listos. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a entrar al tema que es lo fuerte. ¿Qué nos pueden decir de la declaración? Ya tuvimos una primera parte, pero bueno, pues es el tema muy amplio. En esta, ¿qué temas valdría como que ir recalcando, machacando, recordarle a nuestros contribuyentes? Maestro Félix, ¿qué es lo que nos puede decir? Gracias. Bueno, iniciamos. Primero que nada, lo que tienen que hacer los contribuyentes es asesorarse en primera instancia. Ahora, hablando del tema de los que nos dedicamos a esto, sí es importante estar revisando en primera instancia cómo viene el formato, porque siempre tenemos cada año sorpresas en el formato. Recordemos ahorita en 2024 iniciamos el año con un comunicado del SAT diciendo las empresas, las personas morales, van a tener ciertas mejoras en su formato, de las mismas que hemos padecido las personas físicas. Por ejemplo, lo que son las pérdidas de ejercicios anteriores. A las empresas, ahorita les dijeron, tenemos una gran solución, van a poder agregarlas manualmente. Si eso me hubieras dicho hace 2, 3 años, y dejaba yo de presentar complementarias. Bueno, las personas físicas tienen también ese detalle. Entonces, como que siento que en primera instancia habría que estar valorando cómo está justamente el formato en este momento y decirle pues a todos nuestros colegas, a todos los que están estudiando, que hoy se vuelve muy importante que estemos a bien conciliando esos datos que se prellenan en la declaración. ¿Por qué? Porque son datos que, de no coincidir, de no cuadrar con lo que nosotros tenemos, no nos van a poder permitir continuar adelante con el llenado de la declaración. Esto es el reflejo de lo que hicimos durante el año en cuanto a pagos provisionales, en cuanto a entero de retenciones. Las personas físicas también retienen, también tienen que enterar, y si no enteran en los plazos que dice la ley, entonces se supone que no son deducibles, pero de acuerdo al 54 del reglamento del impuesto sobre la renta,
podemos todavía, a más tardar en la fecha de la declaración, siempre y cuando sea espontáneo, es decir, ya no te requirieron, podemos todavía aspirar a la deducción de la erogación que dio origen a esa retención. Entonces creo que es de los primeros puntos que tendríamos que estar atacando y quizá de aquí ya se desprendan algunos otros, mi estimado Abraham. Perfecto, maestro. Entonces, el formato muy importante, ver esas, mejoras, vamos a verlo como área de oportunidad, ¿no? Así es. Ok. ¿Y qué otro tema, maestro, valdría la De acuerdo pena? a lo que menciona el maestro Félix, Ajá. el formato famoso de Clarazar, que es el formato que nos da el Servicio de Administración Tributaria, que es digital, o sea que no hay formato impreso, sino que todo lo tienes que hacer directamente en la computadora. Muchos contribuyentes se les dice que, es más, la propia autoridad dice, ustedes solos pueden hacer todo, porque ya viene todo precargado. Aquí lo que dice Félix es cierto, o sea, ok, tengo que conciliar que lo que me están diciendo es lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque en teoría yo tengo mis CFDIs que recibí por parte de mi empleador, por parte de la persona que yo le presté servicios, por parte de la persona que yo le di arrendamiento, pero también los que emití si llegué a tener sueldos y salarios. Y ahí estar checando tantas cosas como es un visor de nóminas del Servicio de Administración Tributaria que cuadre, porque ese visor de nóminas, ahí mucha gente no sabe ni que lo tiene, entonces lo revisas y dice, tu ISR retenido fue tanto y el enterado fue tanto, tú tienes diferencia, caray, tienes diferencia, o sea, quedaste a deber. Entonces hay que meternos a echar un clavado. Entonces ya no fue tan sencillo que una persona física lo pueda hacer solo. Necesita un asesoramiento y un asesoramiento profesional. O sea, de alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Porque ese tipo de cosas son las que le puede llegar a causar un problema. Y más aparte, ¿qué ingresos tienes? Oye, no solamente sueldos emitidos, no solamente esos, o los recibidos en este sentido, sino que también, por ejemplo, hace rato, antes de entrar en materia, platicábamos, ¿no? Los famosos donativos. Dice la autoridad que hasta que rebasen 600,000 o hasta que lleguen a 600,000 pesos, las tienes que declarar. Ok, ¿le das dinero a tu esposa? ¿Le das dinero a tus hijos? Directamente desde tu cuenta, ¿cómo le pones a ese traspaso? No le puedes poner traspaso entre cuentas. Le vas a poner o donativo o le pones, de acuerdo al Código Civil, le pones alimentos. Para que para ellos no sea un ingreso. Lo único que tienen que hacer es declararlo, o sea, informar que tienen ese ingreso para que la propia autoridad no tenga. Ahora, si tú no tuviste dinero y pagaste tarjetas de crédito, porque todo lo va a conciliar el Servicio de Administración Tributaria, debemos de tener esas conciliaciones nosotros, ver cuánto tienes en tu estado, cuánto entró en tu estado de cuenta y cuánto fue en base a los FDIs, a tus ingresos. Si tienes otros ingresos, oye, es que fue un préstamo que me pagó o es un préstamo que me dieron, como una persona física. Cuidado, arriba de 600 también se declara. Yo digo, si tienes varios ingresos por diferentes conceptos, decláralo. No importa lo que sea. Porque así estás conciliando que todo lo que entró a tu banco está totalmente fiscalizado. Porque si no, te van a empezar a tocar la puerta. Y así pasa. Cuidado. Yo he tenido contribuyentes que de repente le mandan ahora, en estas fechas, vigilancia profunda. Tú tienes 2 patrones. ¿Te asustas? Ya me dio miedo, maestro. Sí. Ya tengo miedo. Porque tuviste 2 patrones y se te olvidó presentar tu declaración anual. Hazlo. Pero no tiene por qué decirte que es una vigilancia profunda. Yo sobreentendería que una vigilancia profunda es aquel que gana más de 20, 100 o más millones de pesos. Esta persona, detectamos que ganaste 500,000 pesos y estás en una vigilancia profunda. O sea, la autoridad se está dando cuenta de todo. Entonces, decláralo. Generalmente, por ejemplo, hago el caso de nosotros como maestros de aquí de la Universidad Nacional de todo México. Percibimos un ingreso por sueldos y salarios en otro lugar y percibimos un ingreso por sueldos y salarios en la UNAM. Nuestro ingreso por sueldos y salarios en la UNAM no es muy grande porque nos pagan por hora alumno, o sea, hora en clase. Ajá. ¿Qué sucede? Generalmente cuando tú das clase en la universidad, yo les digo a mis alumnos, yo doy clase pero pago impuestos por dar clase. ¿Por qué? Porque se acumulan mis ingresos de la UNAM con mis ingresos de sueldos y salarios de otro lugar, entonces me voy a otra base y a otra base distinta y entonces me toca otra tasa distinta. Entonces ya lo que pagué en la UNAM, o lo que no me retuvieron en la UNAM, porque a lo mejor ganaba yo el mínimo, entonces, y dice el artículo 96 que las personas físicas que obtengan ingresos hasta el mínimo no pueden ser objetos de retención. No dice que es exento, dice que no son objetos de retención. Entonces ahí ya tengo que saber que si tengo dos
2 trabajos, tengo que presentar mi declaración anual, no importando que no ganes 400,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior. O sea, sí, eso es súper interesante, ¿no? Ok. Entonces, a ver, aquí tenemos ya diferentes elementos. Ujú. Primero empezamos con la parte del formato. Luego la fiscalización a partir de la panacea del CFDI. Sí. 1 de enero de 2014 y al día de hoy ya súper reforzado. Sí. Y más adelante tendremos en estas series, vamos a tener de invitado al maestro Yescas hablándonos de carta aporte, porque bueno, pues es todo un tema. Entonces ahí nos fiscalizan con el CFDI. Acceso a la plataforma, acceso al formato. Contraseña y firma electrónica, ¿no? Contraseña. Se puede entrar con la contraseña, Ajá. ¿sí? Se podría enviar con la contraseña, pero se recomienda firmarla si es que lo tuyo es saldo a favor. Porque causa más general de rechazo es que no la firmaste. Oye, pero es que el monto no era para que lo... Es que yo sí dije que tenía una cuenta con clave interbancaria. Recomendación, fírmenla o fírmenla para que no tengan esa causal de rechazo, ¿no? Y si me permites, aquí hay varios puntos que tocó Sí, Adán. sí, Sí, no, sí. no, Ya no de verdad. unos, pero sí. En cuanto a que las personas físicas deben acostumbrarse a una situación, la conciliación que hay en sus estados de cuenta bancarios con respecto a lo que tienen en CFDIs. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces cometen equivocaciones y en los CFDIs en lugar de poner PPD ponen PUE. Hicieron una operación a crédito, pero le pusieron PUE. O utilizaron esa regla que viene año con año emitiéndonos el SAT, la 27139, que dice, ¿no quieres emitir complementos de pago? Pues de una vez ahorita, si en el mes se te va a pagar, de una vez ponle PUE. Pero se les olvida, no les pagan la operación en el mes, se les olvida y entonces hay una diferencia ahí. Hay que conciliarlo. Otra de las cosas que decía perfectamente el maestro, ¿qué sucede cuando la autoridad obviamente identifica que tienes abonos bancarios y no los declaraste? Dice que si se tratan de los temas que nos tocó el maestro, pues que dejan de ser exentos, algunos de ellos, ¿sí? Y entonces se vuelven ingresos grabados a juicio de la autoridad. Eso es muy grave. Pero aquí lo que tienen que entender todas nuestras personas físicas, de verdad es que, bueno, el asesorarse bien les va a permitir varias cosas. Identificar plenamente si pueden estar, por ejemplo, relevados de presentar la declaración. ¿Qué significa estar relevados? Que sí tienen la obligación de presentarla, por ejemplo, en el caso de sueldos y salarios, que rebasan los 400,000 pesos, pero que dicen, oye, solamente tuve un empleador. Él me emitió todos mis FDIs y pues no tengo saldo a cargo. Yo les preguntaría, ¿y por qué no declarar el saldo a favor? O sea, ¿por qué sentirse relevados de la obligación? Podrían estar, es que no quiero tener problemas con el SAT y demás, o sea, no quiero eso. Pues entonces dile compensación. Si no quieres meterte en tantos problemas, no le pongas devolución, ponle compensación y eso te puede servir más adelante. Ese saldo a favor para algún crédito que llegues a tener, que pudieses compensarlo, ya le declaraste a la autoridad tu saldo a favor. Eso es muy importante, pero eso es relevar. Ahora, también el 150 nos dice, oye, pues sí, efectivamente hay ciertas situaciones que tú no vas a declarar, pero si rebasas en ingresos totales, más los exentos, más los que pagaron impuesto definitivo, los 500,000 pesos, me tienes que declarar. Y ahí tenemos un montón de contribuyentes que vendieron su casa, 700,000 pesos, estuvo exenta y no lo declaran. Y por rebasar los 500,000 pesos, tuvieron que haber solamente presentado, acuérdense de esto, es que yo no tengo un ingreso y yo no quiero presentarlo y solo datos informativos. Presentarla con solo datos informativos. No sé, maestro, ¿qué más podríamos? Es que, sí, en ese sentido. Sí, maestro. Es que, Félix, o sea, es cierto, mucha gente piensa que es muy sencillo hacer una declaración anual de persona. Hay N número de personas que te cobran cierta cantidad que para nosotros podría ser, entre comillas, muy pequeña. Pero, ¿realmente te lo están haciendo bien? ¿Te están dando una asesoría bien? Porque esto te puede acarrear un problema. Recordemos que ahora las multas, bueno, las famosas que impugnamos y que ahora después nos las condenaron y por resolución, lo que tú quieras, pero eran 15,000 pesos por contribución omitida. Entonces, si estás por honorarios es IVA y ISR, ya son 30,000 pesos por no hacerlo.
O sea, imagínate cuántas cosas podemos estar mencionando nosotros, ¿no? Esta parte importante de poder conciliar todo, de los ingresos. ¿Qué pasa si la autoridad, yo tengo donativos y no los informé? La autoridad va a decir, para mí es ingreso. No te puede cobrar impuesto. Va a presumir que es ingreso. Tú se lo tienes que aclarar, fundamentar, te van a mandar hasta una auditoría, una revisión, pero ya o sea, ¿qué es lo que nosotros decimos? Asesórate y evítate todos esos inconvenientes. Porque si lo haces presentando esa información, es más que suficiente. Ahorita, ¿cuántas personas hay? Ahora que tenemos tanto, no se llama millennial, ¿cómo se llama la generación actual? Alfa. La generación alfa que ya invierten en acciones, compran, venden y todo, pero en criptos, en todo. Ahí está. ¿Sabes qué? Yo les pido, dame tu estado de cuenta y dame tu estado de cuenta de esa inversión. De repente dice, oye, pero quiero invertir en Estados Unidos. Espérame tantito, es más complicado. Porque tú eres residente en México. Primer punto, mucha gente no sabe lo que es residencia en México. Aquí el maestro nos explicará más a fondo esa parte, ¿no? Pero residente en México, o sea, ¿qué? Oye, pero yo tengo ingresos en Estados Unidos, pero no soy residente en Estados Unidos, sigo siendo residente en México y tengo que declarar impuestos en México. Y cuando te los traes para acá, sale un impuesto a cargo. Oye, pero ¿me puedo acreditar el que pagué allá? Sí, pero te va a salir a cargo. Te lo aclaro. Así es. Te va a salir a cargo. Tú ya tienes allá tu presentación y todo, pero no la vamos a tener que traer para acá. Entonces, son diferentes conceptos. O sea, si hablamos en la primera parte, decíamos generalidades, sí, pero ¿por qué conceptos, por qué ingresos no manejamos un lenguaje un poquito más diario, ¿no? ¿Por qué ingresos puedo obtener la obligación de presentar mi declaración anual por todos, ¿sale? Pero tú tienes ingresos por sueldos. Si percibes ingresos por prestación de servicios profesionales independientes honorarios, también. O actividades empresariales. Oye, soy régimen simplificado de confianza, punto y aparte. Es correcto. Este está acá. Oye, ¿está obligado a presentar su declaración anual? Sí. Sí. Mucha gente dice que no. Yo diría que sí. Pregúntenle a los contribuyentes que les actualizaron sus obligaciones a partir de octubre del año pasado. O sea, exacto. ¿Por qué? Porque no presentaste la declaración anual, te saco de reciclo y te vas a generar. Sí. Y es un lío al día de hoy. Y te dan en la torre, porque los reciclos fue padrísimo para mucha gente. 3.5 y me olvido. Oye, no tienes deducciones. Prefiero pagar el 3.5 que andar buscando deducciones. Y el dato del IVA, ¿no? Y el dato del IVA, que es independiente, que es punto de aparte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con ellos, su problema es, ¿cómo emitiste comprobantes? El famoso PUE. Pago hecho una sola exhibición. La autoridad cerró los ojos, literal, diciendo, para mí todos los PUE es ingreso. Ya está pagado. Oye, ¿Ya está satisfecha la obligación? No dice, a ver, ¿dónde dice en la ley que tú emitas un CFDI que ya PUE es ingreso? Te dice la ley del impuesto de la renta que para efectos de ingresos grabados no son acumulables, porque el ingreso acumulable es la base para personas físicas. Entonces, en este caso, te dice solamente que sean efectivamente cobrados o que te des por satisfecho, como lo dijo Abraham, que te des por satisfecho. El mismo caso del IVA. En el IVA, oye, estás haciendo un cheque y no lo cobras hasta el mes que entra. No, es hasta que aparece en tu estado de cuenta. O sea, ese tipo de cositas son los que te lleva a que una declaración anual de personas físicas no es tan sencilla. Oye, además tienes ingresos tuve ingresos, como lo dice Félix, el caso de algunos doctores que yo les hago sus declaraciones, que ganan, por cierto, ganan más de 400. Oye, tengo más de 400,000 pesos, ¿estoy obligado a presentar mi declaración anual? ¿Tienes un solo empleador? ¿Te emitieron CFDIs? ¿Qué crees que nos dimos cuenta? Trabaja en la Secretaría de Salud. Te prestan tu firma electrónica, buscas, no hay un solo recibo timbrado. Estás obligado. Exacto. ¿Y cómo lo hacemos? Dame tus recibos que te dieron, porque no son los mismos. No son los mismos. No son los mismos. Pero tienes obligación de declararlos. Tienes la obligación de declararlos. Entonces, ahí te tienes que meter otro boleto. Y lo cuadras contra los estados de cuenta. Exactamente. Y cumples con la obligación. Si es que cuadra. Y bueno. Y ahí entramos otra vez al formato y como dice Adán, ahora hay que capturarlos manualmente. Sí. ¿No? Bueno, es que le escudriñamos y le escudriñamos y le escudriñamos. Hay un montón de en saldo a cosas. favor, Félix. Sí. Las deducciones personales.
Otro pleito. Otro boleto, porque por ejemplo, el otro día voy al pediatra con mi hijo de 16 años, pero en fin, al pediatra, porque ya hasta que no cumpla 18 sigue siendo niño. Sí. Vas al pediatra, te voy a pagar, sacas tu tarjeta de débito, tal cual lo marca el Servicio de Administración Tributaria, que pagues con tarjeta de débito. Te dicen, perdón, ¿puede hacerlo por transferencia? Me quedé como, ¿por qué? Dije, ok, podría hacerlo, pero sufrí un incidente y no tengo en mi celular mi tarjeta por cuestiones de seguridad. Porque la otra, si te roban el celular, te roban hasta todo. Entonces, ¿qué sucede? Le digo, no, tuve que ir al cajero y pagar en efectivo. Ese gasto para mí ya no es una deducción personal. Porque te dice la autoridad que solamente puede ser con tarjeta de crédito o débito del contribuyente. Entonces, si mi esposa quiere pagar algo, tiene que ser con la tarjeta adicional mía. Porque si no, no es. Sí, porque aparte dice muy claramente que sea a nombre del contribuyente. Sí. Así es. Entonces le va a buscar. Que la adicional puede estar a su nombre, pero realmente está colgada de la tuya. Sí, el plástico aparece el nombre. Pero la cuenta es tuya. Sí. Entonces, ese es el medio del asunto. Todos ese tipo de cositas son las que hay que checar, ¿no? De repente mi hermana es médico y está en la óptica de Liverpool. Hermano, ¿puedo pagar? Primer punto, ¿qué concepto le pongo? Tú estás en una junta en algún lado, pero es tu hermana, hay que contestarle, ¿no? Claro. ¿Qué concepto le pongo? O sea, ¿qué concepto le pone a los lentes? Se me está diciendo el señor que qué clave. Ay, las claves no las traigo aquí. Yo creo que Félix sí, ¿no? Pero dices, o sea, la 055, no. La D01. La D01. Y luego si te equivocas, terminas también en la clave de producto, le facturas 3 limpias y 2 amarres, ¿no? No, pero aparte me dice, estoy en Liverpool, le digo, oye, es que en estricta teoría, si nos vamos a la ley, no puedes en Liverpool, no puedes en el Palacio. Si te quieres ver muy fifí, vete a Ópticas Lux, que solamente son 2,500 pesos lo que te permite deducir. Aunque gastes 10, 15 mil pesos en tus lentes, porque no cuestan baratos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero dices, o sea, todo eso, volvemos a lo mismo, ¿quién se los dice? ¿Quién se los dice? Oye, ¿en qué puedo gastar? Te hablan y voy a cargar gasolina. No, no te sirve, eres sueldos y salarios, no te sirve. ¿Por qué? Estoy ocupado, no sirve. Ya. ¿Estás de acuerdo? O nos mandan todas las facturas, ¿no? También nos dicen ahí, Pero alguien de está sueldos y salarios dicen construí algo en mi casa y lo quiere hacer deducible. O me dijo alguien, eso también, me dijo alguien. Me dijo el amigo de Félix, ¿no? Que no es contador. Pero déjate que esa es la de menos, Abraham, que te mande las facturas. Sino que tú te pones a contar todo el monto de las facturas y el monto de las facturas rebasa el importe de tus ingresos percibidos en el ejercicio inmediato anterior. Señores, es discrepancia fiscal. Exceso de erogaciones, gaste mucho. ¿Cómo Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque le dan su RFC a medio mundo. Pide facturas, ya mi contador Abraham sabrá qué mete y qué no mete. Es que esos tiempos ya pasaron. Hace muchos años era una mala práctica, pero sigue, de puro. hay gente que sigue haciendo eso. Ahorita que ustedes tocan, hay ciertas cosas que sí hay que decirle a los contribuyentes. Respecto, por ejemplo, decían, no, pues es que de la construcción hay en mi casa, una mejora. Eso no está mal que pidan la factura, porque si posteriormente quieren vender, enajenar ese inmueble, entonces van a tener que pasar por el filtro, ¿sí? Del capítulo 4 de enajenación de bienes inmuebles, y entonces que lo que pagaste, que en cuanto a la escritura, notario, ¿mejoras hubo? ¿Sí o no? Y ahí es en donde aparece esto, exacto, para unas mayores deducciones. O sea, ahí no hay que desaprovechar. Y en cuanto a deducciones personales, algunas precisiones para que pues nuestros amigos sepan, los que nos están ahorita viendo. Reciclo, por favor, decíamos en ese momento, a ver, no es lo mismo actividad empresarial que servicio profesional. Cuando estamos en ese capítulo, el artículo 100 nos dice, a ver, esto es actividad empresarial, es prácticamente hacer actos de comercio, pero el de servicios profesionales no hace actos de comercio, presta servicios independientes. Y parece que tributan igual, parece, pero cuando se encuentran en reciclo, tributan de la misma forma una persona física, incluso teniendo los 3 ingresos, actividades empresariales, servicios profesionales, arrendamiento. Pero, bien decías, no tienen derecho a deducciones.
a deducción alguna que se escuche muy bien. Es decir, no tienen derecho a deducciones personales tampoco. Pero si tienen otro ingreso como el de sueldos y salarios, esas deducciones personales las pueden aplicar a lo que se refiere al otro tipo de ingreso que están obteniendo, que sería prácticamente entre salarios e interés el único adicional al del reciclo, porque no les va a permitir de otro tipo de ingresos. Podrían ser otros, ahí la regla, hay una regla, la 313.4, que dice que otro tipo de ingresos, por ejemplo, donativos, por ejemplo, enajenación de casa de habitación, mientras sean exentos, no van a formar parte de los 3.5 millones. Entonces, no pueden aplicar deducciones personales ellos. Los demás sí pueden aplicarlas, pero también hay que decirles, para que vean, otra vez caemos al formato, Abraham, que dice, oye, ¿a cuánto tienes derecho en las deducciones personales? Ah, mira, pues tengo que elegir, dice el 151 último párrafo, 15% de los ingresos totales del contribuyente o las 5 UMAS. Pero, dice, en ese sentido, ahí no entran las colegiaturas. ¿Por qué? O sea, hay que revisar perfectamente que el formato no esté tomando, y en los últimos años no lo ha tomado, pero hay que estar muy al pendiente, ¿no? Que las colegiaturas ya se cuecen por separado, es un estímulo. Entonces, no tiene nada que ver con este 15% ni con estas 5 UMAS. Ahora, quien tiene reciclo más sueldos y salarios, la base, la oportunidad de tener la posibilidad de mayores aplicaciones en deducciones personales es porque, dice el 151 otra vez, 15% total de ingreso del contribuyente, pero no dice salvo reciclo. No, dice del contribuyente. Totales. Entonces, lo de reciclo entra como ingresos totales y entonces el 15% ya es más grande. Es más grande y ya puedes aplicar algo más. Digo, eso es lo que recorre ahorita respecto de las deducciones personales. Sí, entonces es todo un tema. Y bueno, por aquí, queridos amigos, va a aparecer el número en pantalla para que nos hagan, bueno, pues sus comentarios, nos hagan las preguntas. Aquí tenemos a los expertos, por favor, realícenlas para que las aclaren, para que en un ratito que vayamos también al corte, bueno, pues vayan por pluma, por papel, para que puedan contestar la pregunta y también para que traigan sus preguntas, sus inquietudes, también algunos temas que gusten que abordemos, nos hagan favor de informar. De igual manera, también los invitados, ¿no? Que nos digan, oye, pues trae así como aquí a los expertos. Y bueno, también aprovechando algunos saludos y algunas preguntas. Ya alguien ya se comunicó, ya alguien ya nos está viendo, que ya se despertó. Bueno, muchas gracias. Sí, tenemos la doctora Milla, buenos días. Bueno, saludos aquí a los expertos. Y bueno, pues que nos señala que tema fundamental, porque bueno, pues si no pagamos impuestos, pagamos consecuencias. También a Vite Sant, también cordial saludo. A Leli Juárez también, muchas gracias. Saludos aquí a los expertos. Y de igual manera al el maestro Héctor Miguel Luna Vázquez, bueno, pues se comunica y les manda muchos saludos. Y bueno, pues saludos precisamente muchas gracias. Y las inquietudes, bueno, pues son precisamente, nos refieren aquí recurrentemente un poquito de lo que ya abordaron los expertos, ingresos, por ejemplo, esos peculiares, donativos, venta de casa, esos que a lo mejor no están tan identificados muy claro con, por ejemplo, salarios, que decimos, bueno, pues está en el capítulo 1, otros que están incluidos, pero que están como más dispersos, si me permiten la expresión. Entonces, como cuáles encontraríamos y que en muchas ocasiones no están en el formato y que los tenemos que cargar manualmente y le tenemos que interrogar y sacar el Tehuacán y que de allá de aquellos rumbos precisamente, claro, ¿no? Claro. Voy al manantial y entonces pues el agua tehuacanada para que el contribuyente nos diga, ¿no? Fíjate que ya aparecen en el Declarasat lo que son donativos directamente y igual los ingresos por enajenación. Nada más hay que saber cómo hacerlo porque los ingresos por enajenación tenemos un problema. En teoría están timbrados. Y cuando dicen, es que vendí una casa y la vendí todo y te da el contrato. El contrato de compra-venta viene desglosado todo, viene la retención, vienen los enteros, viene todo, pero no hay un timbrado. No aparece en el Declarasat. ¿Por qué? No sabemos, pero no hay un timbrado. Entonces, en estricta teoría, recuerda que ahí el que vende puede timbrar, puede emitir el CFDI, o en este caso, el notario tendría la obligación de emitir ese CFDI. Ahí hay un error que sí se ha cometido en varias ocasiones, no digo en todas, pero sí en varias ocasiones. Yo lo he visto muy común. Entonces, ¿qué hacerlo? Meterlo manualmente.
Sí, presentarlo manualmente. Así es. Y ahorita que vayamos a la pausa, bueno, pues precisamente, si les parece, regresamos con ese tema de esos que ya están timbrados, que no aparecen, o algunos que por alguna circunstancia no se timbraron, ¿no? También algunos donativos, las enajenaciones de casas, y lo que decíamos, a lo mejor por las inversiones en criptos y otro tipo de cuestiones, ¿no? O las evoluciones de saldos a favor que están timbrados y que de repente te contesta la autoridad, no te lo puedo devolver porque el retenedor no lo enteró. No, bueno, También ese sí no es mi pleito. Entonces, bueno, si les parece, vamos a una pausa y en un momento regresamos para revisar estos temas. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros, no se despeguen, aquí estuvieron los números telefónicos, ahorita que regresemos van a continuar por ahí para que nos manden sus inquietudes y regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Crecimiento económico en México. Los detractores del actual gobierno pronosticaban una caída vertiginosa de la economía mexicana si López Obrador llegaba a la presidencia de la República, cosa que no ha ocurrido. En 2023, el Producto Interno Bruto de México creció al 3.1%, cifra superior a la esperada por las principales agencias financieras internacionales. Incluso, se espera que para 2024, año de elecciones en el país, el Producto Interno Bruto crezca entre 2.5% y 3%, cifra considerada buena si tomamos en cuenta que la economía mundial se está desacelerando y se pronostica bajo crecimiento económico mundial para este año. Como tendencia, se observa que el Producto Interno Bruto ha tenido 9 trimestres seguidos de crecimiento, cosa que pocas economías del mundo pueden presumir por los conflictos armados, la inflación mundial y la falta de materias primas en algunas industrias. La economía mexicana, pese a todas las adversidades y pronósticos en contra, continúa creciendo. Los flujos de inversión extranjera, privada y pública no se detienen, lo que demuestra que los inversionistas tienen confianza en la conducción económica del país. A nivel internacional, se considera que México es uno de los países que mayor dinamismo económico demuestra. En efecto, las obras públicas en infraestructura no se detienen, pero también las obras privadas con participación mexicana y extranjera se siguen expandiendo. El fenómeno de la relocalización o nearshoring ya está contribuyendo a mejorar la dinámica económica del país. La estimación oportuna del Producto Interno Bruto publicada por INEGI el 30 de enero de este año señala que el sector agropecuario tuvo un crecimiento de 2.2%, pero el sector que más creció fue el industrial con 3.6%, seguido del sector servicios con un crecimiento de 2.9%, todo esto en 2023. Se espera mejorar estas tasas para 2024, con lo cual el sexenio tendrá un buen cierre económico, a pesar de los problemas derivados por la pandemia por COVID. Del lado del panorama laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró en diciembre de 2023 más de 22 millones de trabajadores formales, lo que se considera una cifra récord y que manifiesta un crecimiento de más de 800,000 empleos formales el año pasado. Buena noticia. A pesar de ello, la informalidad no disminuye. Más de 30 millones de mexicanos siguen trabajando sin ninguna prestación y sin estabilidad en el empleo. En este último año de gobierno, 2024, las políticas públicas en general deben estar encaminadas a reducir de manera drástica la informalidad en el país. Para eso, sigo insistiendo, la política económica debe favorecer el desarrollo de micro, pequeñas empresas y fomentar el desarrollo de cooperativas y empresas comunitarias.
Otra cuestión positiva de la marcha de la economía en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación es, como hemos comentado, la recuperación del salario mínimo que ha crecido en lo que va del sexenio más que el índice nacional de precios al consumidor. Es decir, el salario real ha mejorado su poder adquisitivo. Sin embargo, las desigualdades en el país parecen no mejorar. A pesar de lo hecho, falta mucho por hacer. Esta es una tarea pendiente de la próxima administración. Para disminuir las desigualdades sociales, propongo en primer lugar una política económica que tenga como objetivo mejorar la distribución del ingreso en el país por regiones geográficas, por actividades económicas, por género, mejorar las percepciones salariales de las mujeres y también en forma personal. Sigo insistiendo que la mejor estrategia es seguir un modelo de desarrollo sustentable que tenga como base el desarrollo social equilibrado, el mejoramiento económico para todos con un gran respeto a la naturaleza y a la biodiversidad en todas sus manifestaciones. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Querido auditorio, gracias por estar con nosotros y continuamos con el tema. Estamos platicando de la declaración anual de las personas físicas en esta segunda parte, que podemos tener parte 4, 5, 17, porque bueno, pues es un tema amplísimo y aparte aquí los expertos, bueno, pues encantados de poder solventar sus preguntas, y para ello, bueno, pues por aquí aparece el número telefónico donde nos pueden contactar, y de igual manera antes de la pausa les decíamos que estuvieran listos, que estuvieran atentos, porque tenemos ya la pregunta y no va a ser una revista, conseguimos ahorita en el corte que fueran 2. Así que, amigos, para que se animen, para que no digan... Y muy difícil la pregunta. Dificilísima. Muy complicada. Sí, aquí el tiempo del corte nos lo llevamos en la pregunta y también en contestarla. Bueno, la pregunta es que por favor nos señalen 5 ingresos de los que hemos mencionado aquí y que estos no sean sueldos y salarios. Nuevamente, que nos señalen por favor 5 ingresos, por supuesto excluyendo sueldos y salarios. Sí, si anotan sueldos y salarios, bueno, pues le anotan otros 5 por favor y nos marcan al teléfono que va ahí, que va a estar apareciendo en pantalla, para que los 2 primeros que nos den la respuesta correcta se hagan acreedores a la revista, bueno, pues ya saben, Consultorio Fiscal, que es de lo mejor, y aquí de la universidad. Y bueno, pues regresemos entonces al tema. Ya platicamos algunos de los ingresos. Ahora la parte de las deducciones. Yo te quería decir nada más para cerrar un punto Sí. antes del corte, pero dijeron, ya llegó la guillotina. Okay. Es que hay un error muy común en los contribuyentes cuando enajenan un bien inmueble, que dicen, es que el notario ya me retuvo todo el impuesto. Y ese es un error muy común, y que Es ojalá cierto. podamos nosotros replicar esto, porque lo que hace el notario en ese capítulo de enajenación de bienes es calcular un pago provisional. O sea, va a determinar toda la ganancia por la enajenación del bien, pero la va a separar de acuerdo a los años de tenencia, porque eso es lo que implica justamente los años de posesión del inmueble. Es que va a decir, es una ganancia gravable, que es acumulable en ese momento, y hasta lo señala, ganancia no acumulable. Quiere decir que a esta ganancia no acumulable, vaya, no le tocó ni un solo pelo. Se lo dejó precisamente al contribuyente para que cuando presente la declaración anual, y ahí es donde decías lo de la complejidad de estar capturando, porque va a aparecer cierta información, pero hay información que hay que nosotros capturar de acuerdo a lo que el notario nos entregó en esa constancia. Entonces capturamos, y dependiendo de los demás ingresos que obtenga el contribuyente, se obtiene una tasa efectiva. Y esa tasa efectiva es la que se le aplica a la ganancia no acumulable. Es decir, sí o sí va a haber pago de impuesto. ¿Y qué pasa cuando llega abril y se le dice a este tipo de contribuyentes, oye, ¿recuerdas que enajenaste el local comercial, la bodega, etcétera? Sí, pero ese dinero ya me lo gasté. ¿Por qué? Pues porque ya me retuvieron el impuesto. Eso refleja, obviamente, el mal asesoramiento. Félix, ya nos vendimos un problema. Enajenaste el local comercial o la bodega. Punto importante. Cuando tú enajenas eso, tiene IVA. Así es correcto. Tiene IVA.
Y si ya no te vas a dedicar a rentar nada de ese local comercial, ese IVA que te pagaron es del fisco. Así es. ¿Cómo Es le correcto. explicas eso al contribuyente? Así es. Bueno, en el momento de efectuar la operación... Pero ¿sabes eso no qué? se lo va a decir el notario. Ah, no, claro. Él por cuando supuesto. caiga el dinero, se lo va a gastar. El notario hace su trabajo. Sí. Y listo. Y como no llevaron un contador, cuando caiga el dinero, él se va a gastar el dinero. Y de repente cuando te busquen y dicen, oye, ¿qué crees que me están requiriendo el pago provisional del IVA? Pues sí, enajenaste esta parte. Y luego ahí tenemos una bronca, Se causó. porque ahí habría que ver cómo está definido, porque el terreno no tiene IVA, nada más la construcción del local comercial. Entonces, ver cómo lo dividió el notario. Si el notario de repente se le ocurrió decir, no hay forma, es 80-20. Ujú. Y Y se ya cuando te no puso en tiene. la torre. No tiene Y posibilidad. ya te puso en la Exacto, torre. sí. El terreno es 20, la construcción es 80. Entonces el 80% va a entonces- ser IVA. Exactamente. Y ya Es ahí, correcto. ahí empezamos con broncas. Es correcto. Tú como buen investigador, como es Félix, se pone a leer los contratos de compra y venta anteriores y resulta que sí había planteamiento y fundamento para decirle que ese no era, que era al revés, que el 20% era la construcción y el 80% es el terreno. Y si me paras tantito, nosotros como contadores, oye, espérame tantito, la construcción tiene depreciación. Entonces ya no podría valer tanto para que me cobres tanto IVA. Pero son unos... Son detalles, Son detalles que se nos van. que se van dando. Antes de que pasemos a las deducciones, es que si es ingreso que deben de tomar en cuenta la mayor parte, porque a mí me preocupa de los casos que me llegan, ¿no? Que dicen, oye, pero es que estos depósitos, ¿y de qué son estos depósitos? Ah, es que fíjate que me pidieron, ¿sí? Que por favor, como iba yo a ir a Ciudad de México, me depositaran dinero para que les comprara algo. Pero que me traigan un recuerdito. Lo que fuera, pero que pidiera yo factura, pero no dieron factura. Y llegó el recuerdito del SAT. Y llegó recuerdito porque los gastos por cuenta de terceros, ¿sí? Son acumulables si es que no solicita el contribuyente ese comprobante a nombre de quien le dio ese dinero, porque de esa manera podríamos nosotros deslindar esa situación. Y un tema de temas, perdón, pero es que quiero aprovechar de una vez porque Sí, creo que hay maestro. mucha gente que va a escuchar esto, el manejo de los viáticos en muchas empresas Yo también te iba a decir es eso. una bronca. Sí. Le llega a su trabajador, le llega el SAT, le dice, oye, pero es que tienes por ahí 500,000 pesos en depósitos que no sé de qué son. Y dice, es que son viáticos que a mí me entregan. Y que yo se lo tengo que prácticamente pedir, yo tengo que repartir a todos mis amigos que estamos allá. 10,000 Me depositan a mí y nosotros estamos en Baja California. Ajá. Y yo se los reparto a Y Juan, a Pedro y a llego, todos. Exacto. Y entonces, ¿qué pasó? ¿De quién fue el problema realmente? Del que le entrega los viáticos, porque si es su empleado, dice el CFE, la guía de General CFE denomina, ahí tienes un catálogo que se llama otro tipo de pago. Cuando se los entregues, ahí lo pones, no va a ser una percepción para el trabajador. Básicamente es como una especie de dato informativo que le va a servir al SAT de que el colaborador, para él, no es ingreso. Justifica. Exactamente. Así es. Oye, dicen, pero entonces, ¿cuándo voy a ocupar la percepción de viáticos? Pues cuando él no compruebe. ¿Sí? Cuando él no reembolse la cantidad que no pudo comprobar. De esa manera, sí, y hasta exención llega a tener de 15,000 pesos al año. O sea, realmente esos manejos perjudican a los contribuyentes. Y yo ya rematé con eso de que no es posible que digan que porque no efectuó la retención mi patrón o la persona moral que me retuvo. Ahí es otra historia, definitivamente. Esa es otra historia y está fuera de lugar. ¿No? Es que, ¿te acuerdas que lo mencioné hace rato, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente tú presentas tu saldo a favor, y estás esperando tu depósito y de repente buscas consultas, que por qué no te han... Porque aparte lo tienes que consultar tú. A veces, antes te lo informaba la autoridad. No te puedo rezar tu dinero porque el retenedor no enteró su impuesto. Pues esa es tu chamba. Ese es tu chamba, Servicio de Administración Tributaria. Recuerda que es un delito totalmente penal. Así es. Él está agarrando mi dinero. Y está robando mi dinero. Entonces no lo está enterando. Tú, SAT, tienes que ir contra él. Fraude yo. o abuso de confianza. No yo. Y hay quienes ya hay juzgados que ya están dando vista, ya están dando acceso precisamente por la vía penal.
porque sí, es un ataque directo no nada más al fisco. A la bolsa del trabajador. Así es, porque ocurre esto, que no se le devuelve el impuesto, y aparte, bueno, pues no es decisión del trabajador no pagar, es una obligación del retenedor, y el retenedor O sea, a tiene mí me timbra. Sí. Y a mí me dice que ya me retuvo. Así es. Si no lo entera, yo no sé El timbrado es una constancia de que lo hizo. de qué lo hizo. Aquí Falsedad está. de declaración en el timbrado. Yo me acerqué a la autoridad, timbré, entonces estoy firmando y certificando de que hice la operación. Todavía me dije Eso la sí es autoridad, grave. estás reclamando una retención que yo no la tengo. Ah, eso es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Eso es otra cosa. No está timbrado. Pero si está timbrado, está ahí. Y tú ya tenías conocimiento de ella, autoridad, porque yo lo estoy sacando de tu programa. Así es. Entonces ya ahí nos cometemos una bronca Si los también. trabajadores hoy van a tener ese problema, o lo están teniendo desde hace años, tienen ese problema, ahora sí que modifico, tienen ese problema, ahora imagínense qué va a suceder a partir de este 2024 Va a estar con respecto a la modificación que hicieron a la regla 246. Ah, qué bueno, yo me apoyo de los contribuyentes para que ellos retengan, me enteren, hacen mi chamba ellos. Ahora dice la regla 246, cuando inscribas a un trabajador y termine la relación laboral, lo tienes que suspender. Lo tienes que suspender tú que lo inscribiste. Ajá, Y ese dice, es otro rollo. y si lo vas, ya A está inscrito, recontratar. a recontratar, reanudación, si está suspendido. ¿Qué va a pasar con los trabajadores el año que viene cuando ¿Quieren presentar su declaración? a prestar Y que su no lo saldo a favor suspendí. y que no lo suspendieron y que no lo no, reanudaron? No tienes una base y por tal motivo no te va a regresar nada. Exacto, que ese Va va a ser a un tener problema, una digo, continuidad ¿no? de tiempo No, que ya- entonces va a generar un gran problema En para muchos obligación, trabajadores. de presentación de la declaración anual, dice cuando tienes dos patrones simultáneos. Y se puede dar el supuesto a partir puede de dar. esta Dice situación. simultáneos. Ajá. Porque muchos contadores no están aplicando esta regla. Que si lo vemos como área de oportunidad es muy bueno porque puedo generar su constancia de situación Claro. fiscal a partir de esa inscripción, como lo hacíamos hace muchos años, ¿no? Nos acercábamos a la autoridad y le decíamos, oye, pues ayúdame a inscribirlo. Y ya, le informaba. Incluso cuando vemos las constancias de situación fiscal al día de hoy, pues hay veces que tiene hasta el domicilio de la empresa. Ok, ya se resolvía. Pero al día de hoy, si no le doy esa entrada y esa salida, voy a tener los Pero dos ahora, patrones. ¿por qué te está dejando a ti el dar una reanudación y una suspensión de alguien que no eres tú? Creo que la intención de la autoridad es el poder simplificar esta parte de la constancia Pero de es situación simplificación fiscal. de ella, no tuya ni de él. Exactamente, o El sea, obligado es él, el obligado soy yo. El obligado como ¿por qué contribuyente como soy yo. patrón? ¿Y por qué yo como patrón? Además, dice el 99, fracción quinta, inscribir. No dice suspender, no dice reanudar. Ya, yo digo, se excedieron con esa modificación. aparte, Sí, sí, volvemos tendría a que lo mismo. ajustarse, ¿no? Hace ratito Para hablamos de la claridad. resolución miscelánea, ¿no? La regla de resolución miscelánea me crea derechos más no obligaciones. Así Pero es. aquí lo está haciendo, está metalegislando la autoridad. Mientras el código o la ley no te remita a la regla no tiene poder de ley. Aquí en No, ese no sentido, recuerdo que el 27 Lo diga. en así esa es. parte lo señale. ¿Estás de acuerdo? En ningún lado No dice lo eso. señala. Ni en ninguno de los apartados. Entonces ni tú nada, le B, C, dices D. a mí, es que en ese Como sentido, ¿qué es Poncio. lo que va a pasar? A mí no me va, como patrón, no me va A obligar. Así es, pero la bronca operativa cuando tenga dos patrones, porque no lo suspendí, porque dije, bueno, pues ya lo di de alta, ya pagué, pero imagínate la tú lo retuve, suspendes hice. y él tiene otro patrón. Para el fisco va a estar suspendido. Es que Entonces, lo ¿cómo es relaciono. posible que tenga otro patrón? Exactamente. Es que aquí el sistema, a partir de la regla, solamente lo suspende con tu RFC. Es que se está supone. mal, entonces no tienes por qué hacerlo. Imagínate si él tiene sueldos y salarios y reciclo y tú lo quieres suspender. Es que solamente lo voy a suspender de sueldos y salarios. Y si el SAT, como es tan hábil y tan perfecto, mete la suspensión en las dos, va a querer emitir un CFDI. Si está suspendido, ¿cómo vas a emitir un CFDI? Apelemos a que el SAT utilizará sus facultades que le dan en el mismo 27, en donde dice, bueno, yo puedo, ¿sí?, reanudar, puedo cambiar la situación fiscal de los Pero contribuyentes. tú, no yo. Exacto. Si es que no lo hicimos nosotros. Esperemos que así sea en un principio. ¿Por qué? Porque esto, para que realmente se lleve de manera armónica, va a tardar mucho tiempo. Y también para que le funcione a la autoridad, que entonces diga, va a ser, es como, creo que pretende o está aprendiendo un poco de lo que hace el Seguro Social.
¿no? bueno, Pero no lo está copiando pero correctamente, ¿no? Porque yo puedo tener dos Pero Abraham, patrones el Seguro y me da de Social baja. fue la última dependencia que se digitalizó. Porque todavía hace 8 años presentábamos altas el en documento. reloj checador. El AFIL El reloj 01, checador. 02, 03. Así es, sí, así es. claro, Ahora los sí AFIL. es muy bueno y lo que tú quieras, ¿no? Y ahora escritorio virtual y lo que tú quieras. Pero no es que me digas. Y si por ahí vamos, tenemos muchas repercusiones para efectos de IMSS. Si hablábamos de viáticos, es un relajo porque hasta el 27 se puede ir, ¿no? Entonces ya es un relajo. Pero perdón, no nos desviemos de nuestro Ok. tema. Ahora Bueno, sí, deducciones muy bien. personales. Así las deducciones. Y aprovechando, bueno, pues tenemos algunos saludos. Enrique Morales Sandoval, bueno, pues igual saludos maestros, les manda aquí Gracias. cordial saludo. Tenemos otros. Andara Anda también, bueno, dice que mencionan, que agradece la mención de los conceptos especificando el fundamento. Muchas gracias, que lo van señalando para nuestros amigos, sobre todo algunos contadores que ya tienen ahí esa precisión, y los que no, bueno, pues para despertar ese interés y puedan corroborar. Por eso está el maestro. Así es, sí, para que no digan, no, es que todo lo que dijeron no es cierto, ¿no? No, ¿cómo no? Ahí está el fundamento, y muchas gracias, maestros, por hacer el hincapié. Socorro Barrera también, saludos. Diego Olvera, también tenemos a otra vez Andara Anda. A Diego Olvera dice, ok, aquí nos hace un comentario, una pregunta: que es correcto interpretar que un reciclo que recibe intereses bancarios o de otra fuente tiene derecho a deducciones personales, porque de repente la autoridad... Sí, porque esos intereses que recibe ya forman parte de otro capítulo. Decíamos, por sueldos e intereses sí Sumas. puede aplicar deducciones personales, pero por lo que hace en reciclo no. Solo no. Y la mención que hizo el maestro fue sumar todos tus ingresos y aumentar ese tope del 15%. Ok, entonces ahí está el tema. También saludos a Miguel Posadas, también saludos, y Diego Olvera, ampliando un poquito la pregunta, pero bueno, pues ya ahora sí que sacaron su bolita de cristal y listo. Y también, en un momento pues ya aprovechando ya de una vez las respuestas, ¿Ya están? Ya, a ver. Muy bien. Tenemos a ver, dice por aquí Rosalba Pérez del Estado de México, que ya nos dejó sus datos. Las respuestas: ingresos, a ver, vamos contando. A ver, contadores, por favor. Aquí tengo mi abaco. Eso, donativos, intereses, préstamos, venta de casa habitación, arrendamiento, puso más, por cualquier cosa. Ajá. Arrendamiento, Sí. honorarios. Ok, está bien, porque el préstamo yo no lo iba a pasar como ingreso. No, Yo me iba a mandar pero como venta informativa. de casa, habitación, Ajá. enajenación Sí, está de bien, sí. bienes. Sí. Aquí es importante, chequen la intención de la pregunta, es que ustedes vean los capítulos. ¿Cómo se llaman los capítulos justamente de cada tipo de ingreso para que identifiquen qué aplicar en cada uno de ellos? Ahora, creo que en el sentido del préstamo se refiere a lo siguiente, que si yo le presto a mi tía 500 pesos, o 500,000 pesos, mejor dicho. Y cobro intereses. No, ni me los cobra, pues es mi tía, pues es con la Pero que entonces... estuve en la Navidad y no me peleó por los terrenos con ella y es buena onda. Y me los devuelve, y a lo mejor yo se los presté en efectivo, y cuando me los devuelve, me los deposita. Entonces, ¿qué va a presumir la autoridad? Una Pues, estimación de ingresos. Así es, va a Pero presumir. forma parte del cobro de un préstamo que yo realicé. Sí, Aquí lo importante acredito. Infórmalo. el soporte documental e informarlo. Exacto. Entonces, siguiendo con todos estos requisitos, Contratito privado y ya. sí, pero hacerlo, porque ¿cuántas veces se da de palabra? Sí. No, Fíjate ese es que en ese caso, punto. tenemos también otro problema, ¿no? Que tienes tu tarjeta de Sears, de Liverpool, y de repente tu hermana, tu tío, oye, ayúdame a comprar esto. Está bien, vas y lo compras. ¿Qué hacen? Ellos y lo compras a meses sin intereses. Ellos te están depositando Así es. el pago. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo? No te preocupes. En el momento de la compra estás comprando. Es más, saca la factura a su nombre, no a tu nombre. O sea, lo que estés comprando, el refrigerador, saca la factura a nombre de Juan Pérez, no de Adán López. Entonces, Juan Pérez está pagando, entonces tú demuestras que está pasando el dinero. Haces un contratito simple y sencillo, haces un contrato privado y ya es más que suficiente. El soporte de todo esto es que la característica del préstamo es reembolso.
Entonces Ya. va a poder comprobarlo. Exactamente, y ahí ya no hay... Lo importante es documentarlo, informarlo. Es cierto. No que me todo- quede así muy lejos, pero ¿qué tal en la tanda? ¿O no hemos estado La en una tanda está más cañón. Eso está más... Sí, ¿Verdad? nuestros amigos de la tanda, sí. Sí, que ahí Oye, ya deposítame a mi cuenta. ¿Y eso entonces qué es? ¿Verdad? Bueno, está. adelante. Y luego el esposo es el que termina. Ah. Bueno, de repente me ha tocado ver que hasta un cheque de la carnicería del primo es el que sale para pagar la tanda porque no le alcanzó porque se la habían quemado. No, Por que la caja de ahorro. la al final tanda, del año. la caja de ahorro, o sea, el que seas administrador del edificio donde vives. También ese es otro Te llegan a pleitazo. depositar las cuentas. Ah, pues que existe un contrato civil o un régimen de condóminos donde tú administras y que por beneficiar a los condóminos se te deposite a tu cuenta. Y ya estás fundamentando que ese dinero es para administrarlo. Y que esté en el libro de actas y que este haya sido presentado y sellado en el caso A lo de mejor Ciudad no hay México libro en de actas Prosoc. porque no es, a lo mejor no está, ni siquiera está consolidado como régimen de condóminos. En la Ciudad de México tenemos muchos problemas en eso. ¿eh? Pero el SAT sí te lo pide, ¿eh? Al día de hoy sí te lo pide y entonces te piden. lo presume. Y dice, ¿no tienes sellito de Prosoc? Entonces, menuda bronca. Y luego terminan los condóminos haciendo su Pagando. aportación extraordinaria Para para pagar cubrir el los- impuesto sobre sí. la renta que no era ingreso al Ya final ven, del para día. los que nos están viendo, disciplina a sus contribuyentes. Antes de que sucedan las cosas, que pregunten. Así Para es. que se les pueda asesorar bien. Así es, por eso tenemos aquí nuestros telefonitos, nos pueden mandar un mensajito, nos pueden dejar ahí, aparte de los saludos, bueno, pues por favor, sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, con todo gusto vamos bueno, terminamos ampliándolos, ¿verdad? Pero, ¿qué Es que surgen tantas Tantas- cosas. tantas cosas. Sí, Ajá. y bueno, aprovechando también de las llamadas, tenemos aquí segunda y hubo una tercera respuesta, ya veremos qué podemos hacer. David Martínez del Estado de México, respuesta, ingresos por adquisición de bienes, Mira. enajenación, Muy bien. premios, arrendamiento e intereses. Perfecto, Está bien. perfecto. Ok. Y también Enrique Morales, que entró un momentito después su llamada de la Ciudad de México, del sur de la ciudad, dice actividad empresarial, Ujú. honorarios, Sí. intereses, reciclo y rentas. Arrendamiento. Ajá. Así es, Sí, arrendamiento. ya Entonces, está. bueno, Bueno, pues ahí- ya se encargarán de ver si en lugar de 2 sean 3. Ujú. ¿No? Sí, ahorita, Esa le ahorita, echamos la ahorita bolita vemos. a Abraham. Sí, ahorita vemos, revisamos con la producción, conseguimos una segunda. Que Abraham ahorita vemos patrocina la otra, ¿eh? Ok, ahorita. Sí, pues el favor de nuestro auditorio al vernos, pues ahorita hacemos el esfuerzo y vemos cómo resolvemos para nuestro amigo que nos hizo favor de llamar. Y bueno, también aquí, bueno, otra pregunta que se quedó creo que un poquito en el aire, un poquito ya se había hablado, Diego Olveras y el trabajador, yo no lo di de alta, ya llegó dado de alta como sueldos y salarios, también estaré obligado a suspenderlo el momento que ya no trabaja conmigo. La En es- regla no lo dice No, en no, específico. pero es que la regla dice inscríbelo. Inscríbelo. Y cuando se vaya, lo Suspéndelo, suspéndelo. pero no Tú dice no lo reanúdalo. pero si nos vamos estrictamente al apego, a tácitamente lo que dice la ley, no. No, Porque no, ya llegó solito. no. Ya venía. Entonces, podríamos decir, recomiendo, diles que se vayan a dar de alta. Es que laboralmente eso es lo conducente. Antes de lo fiscal está lo laboral porque se trata de un trabajador. Y el Mencionamos artículo 20 dice, hay que firmar un contrato. Y para firmar el contrato, ¿qué crees? Debe mostrar su CUR Y su RFC. inscripción al RFC. Su RFC, su CUR ¿Yo y, por qué? su, Y resuelto. y te faltó Claro. Félix, Exacto. el registro ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Ah, Su número de pues. seguridad social. Ah, sí, ya lo debe de tener. Ya lo debe tener. Oye, A menos de que nunca se haya inscrito. pero es que en algunas empresas que yo asesoro en la parte laboral, sabe aquí el maestro, no entra nadie si no está dado de alta. Tiene que ir a formarse, si es que no lo tiene, exacto, y Si conseguir. no, la capital obtenerlo. constitutiva me sale más caro. Sí, Sí, es correcto, sí. Y creo que la buena intención de la autoridad podría ser reforzada, ¿no? En el sentido de que, o sea, yo no estoy para Perdón que me defender, ría, yo no pero ¿cuál trabajo. buena intención? No, es que ayudar precisamente a evitar esa fila. Es que y ayer se fue el Día del Amor y la signifique. amistad. por y eso fue todavía- buena intención. Todavía hay buenos sentimientos. No, sí, no, sí, no, así Abraham, es, sí. perdón. Entonces necesito por aquí eso. Sí, así es, ¿no? Sí, sí. Así el corazón. Sí, sí, así sí. como se- Es mes del amor y la Es amistad, no mes. te preocupes. Así es. Sí, entonces en ese sentido, creo que la autoridad si lo quiere hacer, bueno, pues amigos del SAT, por favor, pues púlanlo para que entonces, si se hace la inscripción, identifique por RFC y que Ok. sea muy específico por sueldos y salarios y que ahora sí desde tu oficina tú tengas esa certeza y mayor aún,
que se vaya al 27 para que entonces lo tengamos como obligación y sea de amplio conocimiento. Ok, la resolución miscelánea lo es, pero que sea de amplio conocimiento para que entonces, por un lado, tienen la obligación, entrada, salida y relacionado a tu RFC y que eso venga en la constancia de situación fiscal. Sí, pero si ya lo tiene, no tienes obligación. Porque va a venir Estricto apego identificado a la ley. de quién fue el responsable solidario. No, Ese porque sería si el fue tema. solo. Que te identifique, que te dé a lo mejor 3 claves, ¿no? Una donde venga una clave de RFC cuando te lo dé de alta un sueldos y salarios, porque habría otro caso también cuando él tiene otros ingresos y que él llega con la constancia y te la da. Ya te tiene dice, una constancia, nada así más es. que aumente sus obligaciones él mismo. Y entonces ahí que las aumente, pero que te dé esa relación. Así como tenemos los FDIs relacionados, entonces que te diga, lo relaciono con este RFC por esa circunstancia jurídica de hecho y se acabó. Y ya, con Yo eso digo también que se es quitaría demasiado, la... o sea, tienes toda la razón del mundo, Abraham, pero yo digo que es demasiado pedir para nosotros y para él. Sí, y bueno, sí están viendo el programa los del Sí, SAT, ¿eh? claro. Y vas a ver Claro. que en la primera o en la segunda modificación a la resolución No, van a miscelánea, poner- ahí va- va a venir. Ojalá aparte, que sí. aparte sí. esto. Va a venir esto. Sí, es que le causaría más problemas que simplificación. Sí, si van lo a deja decir, así. espérame tantito, se me había olvidado esto, ahí te va. Es que así se alimenta el SAT. Bueno, dicho por ellos, ¿eh? Sí, Que una mejora. del Sí. chat, de lo que les preguntan por teléfono y demás, van viendo que ciertas Pues así se reglas alimenta, tienen que pero, pues, modificarse. Bueno, ¿Quieres presentar ahorita pagos profesionales? No jala pérdidas, no jala ingresos, no está jalando. bueno, pero ese es el SAT nuestro de cada día. Ok, está ese bien. es- Sí, ese Está ya, bien, ya lo conocemos. Está bien. Sí, así Perdón. es, amigos. Y vamos a deducciones. En las deducciones, personales, porque amigos, se ¿no? nos va el tiempo. Ah, A sí, ver, en las perdón. deducciones, pues, señalar como las más recurrentes, las más comunes y también las que nos podrían causar, bueno, ya prácticamente como recomendación. ¿Deducciones Los últimos 3 en minutos general que nos o, quedan. o No, personales? primero en general y No, luego las en general, personales. las No, ya personales. personales, sí, ya maestro. personales, Sí, ya porque nos quedan personales. 3 minutos para ya Para concluir. echarnos Entonces, a correr. así es. Sí, entonces minuto y medio, maestros. A ver, sobre Nos deducciones aventamos los personales. 3 minutos, no te preocupes. ¿Vas? Ok. Ven, sí, adelante. Empieza. Felipe. Honorarios médicos, dentales, hospitalarios, ¿no? O sea, que los más comunes. Ya pueden hacer, bueno, tantas aplicaciones que hay de que el nutriólogo, el psicólogo, que es Ajá. muy La ansiedad. de este tiempo, Ya. muy Sí, de la estas ansiedad. nuevas Que no generaciones. lo ocupo yo uno, pero está bien, adelante. No, pero nuestras nuevas generaciones sí lo ocupan y pues que Yo no sepan, ocupo ¿no? uno. Yo tampoco. Que le pidan el comprobante al psicólogo, al nutriólogo, porque no lo están haciendo. Digo, ahí es una oportunidad justamente, porque preguntan los trabajadores, oye, ¿por qué no puedo meter lo de mis gasolinas? Porque tú nada más puedes meter deducciones personales. Así que échale galleta, como dicen en mi barrio, a cuando tú vayas al pediatra, al ginecólogo, cuando vayas a este tipo Pero de situación. ahí tenemos un problema muy grave, y por eso te digo que vamos a entrar todos los dos, con, por ejemplo, fisioterapista. El fisioterapista tiene cédula de salubridad. O sea, en teoría es un médico. Podría ser deducible. El problema es el tratamiento. El tratamiento que da el fisioterapista debería de incluir en su consulta para efectos que fueron la deducción personal. Porque si te lo separa, el tratamiento no se está considerando como la deducción personal. Ahí empieza con el fisioterapista. Es licenciado en terapia física y tiene su cédula, es cédula profesional emitida por la Secretaría de Salud. O sea, puede emitir una receta. Por tal motivo, no estaría sujeto de IVA, por cierto. Ok. Pero por el tratamiento Profesional de sí medicina, podría sí. ser sujeto de IVA y por tal motivo esa parte no entraría como una deducción personal. Ahí es como cuando de repente dices, un gasto médico, voy a un hospital, pago la factura del hospital, pero me cobran medicinas, las medicinas no entras. El pago del hospital sí. Pero si está incluida en la factura del hospital, debería de Sí, entrar. debe, Debe de entrar. porque forma parte, ya se incluye en lo de los gastos hospitalarios. Ya forma parte de ese Y, concepto. y con uno Ok. que nos habíamos quedado, deducción de escuelas. Tiene que traer el CUR de Colegiaturas. tu hijo. Sí. Para Yo la he tenido relación el filial. caso. Y no donde- pagar en efectivo. y no pagan en efectivo, vía tarjeta de crédito o débito. Si lo haces con transferencia, podría ser, porque lo vinculas a tu cuenta, pero trátalo trtarjeta de crédito o débito, para evitar Así es. las suspicacias. Si adoptas a alguien, tendría que tener adoptado. Adoptado. Sí. Si es adoptado y no cambiaste los apellidos, en teoría no podría ser deducible. Pero si cambiaste los apellidos y el CUR se relaciona, no tienes ningún problema. Así es. Yo, para mi parecer, debería ser los dos casos. Y que recientemente nos emitió una regla de que el RFC de la persona física sí. Sí. puede ser modificado si el CURP
sufre cambios. Sí, exactamente. Bueno, así estamos muy rápido, pero... Eso. Entonces, queridos amigos, bueno, pues revisen sus ingresos, revisen las deducciones. Bueno, pues manden aquí, tienen sus redes sociales, los pueden buscar. Adán López Bucio y Rubén Félix Vallejo Calderón Así están es en correcto. diferentes redes sociales, los pueden buscar, nos pueden escribir, nos pueden llamar. Y bueno, pues agradecemos muchísimo el que hayan estado con nosotros, que hayan, bueno, pues participado, que nos hayan llamado, que nos hayan hecho llegar sus inquietudes, y los invitamos a ver la siguiente emisión de Consultorio Fiscal con la declaración anual de las personas físicas en su tercera parte. Y recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal, mis queridos Claro, amigos. claro. Y bueno, Yo pues pensé que iba a estamos decir viendo- mental. No, esa también. Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.